doctor Juan Fernando Cristo, que ha tenido una agenda pues para un día como el de hoy y muy amablemente nos abre un espacio nuestro ministro del Interior. Ministro Cristo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Julio, muy buenos días. Saludo a usted, a la mesa y a todos los oyentes. Finalmente lo logramos, parece. Aquí ya sentado tranquilito. Tranquilo, ministro, lo logramos. Este país no resuelve problemas estructurales como la señal de celular en la circunvalar. No sí, ojalá. Mire, ministro, primero vamos con una noticia que me enteré hoy, seguramente no es reciente, la supe hoy y la celebro muchísimo. Es que su equipo haya entrado nuestro compañero Carlos Ruiz. Carlos es un extraordinario amigo de todos los medios, pero créame que será un gran consultor para usted en los temas de comunicaciones. Por eso lo felicito. No, pues Carlos es un profesional a carta cabal y yo sé que es muy respetado y querido en los medios y además es un gran consejero en estas materias. Estoy muy contento y además es el reconocimiento a toda una vida, usted lo conoce desde hace muchísimos años, de un periodismo serio y profesional. Muy contento y muchas gracias, Julio. Me alegro mucho y estoy seguro que les va a ir muy bien. Pues, ministro, usted podría estar ahorita de consultor, podría estar al frente de su partido político, podría estar en este momento comiéndose un helado en la cafetería del Hotel Tonchalá en Cúcuta, podría ser embajador, podría ser consultor de paz, que es uno de sus grandes temas, y usted no, usted insiste en que le gusta meterse en la candela, y se metió en la candela de la mejor buena voluntad. Logra poner de acuerdo a todos los integrantes de la foto imposible para el acuerdo nacional. Y pues pasa lo que pasa, y el presidente dice lo que dice, y ahí quedamos un poquito fuera de base. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que en un acuerdo nacional, pues hay que respetar a las autoridades, así no nos gusten? Yo detesto el Consejo Nacional Electoral, nunca he entendido por qué no hemos acabado con ese adefesio, pero ahí está, toma decisiones y hay que acatarlas. Pero si a eso le decimos que es un golpe de Estado, pues ministro, su acuerdo nacional queda como un poquito cojo, ¿no? Julio, pues sí, la verdad es que como usted bien lo dice, pues ya hace unos meses tomamos la decisión de acompañar al presidente Petro sobre la base de que íbamos a trabajar y estamos trabajando en varios frentes importantes para el país. El acuerdo nacional, la aceleración en la implementación del acuerdo de paz con las FARC y la agenda de reformas sociales en el Congreso que vamos avanzando y bien, Julio, dicho sea de paso, ya la reforma laboral está a punto de terminar su discusión y aprobación en la plenaria de la Cámara. Hay una mesa técnica con todos los actores del sistema de salud trabajando en la ponencia de la reforma a la salud. Y yo creo que en lo que hay que insistir, Julio, y aprovechando su pregunta, es en que, pues sí, seguramente hubiera podido estar tranquilo en el partido, tranquilo haciendo política, tranquilo en la consultoría de paz, trabajando con organismos internacionales, pero yo creo que todos tenemos una obligación y un compromiso de construir país, y no solamente de ayudar y trabajar para que en el primer gobierno de izquierda democrática salgan las cosas bien. Comparto muchas de las tesis de la necesidad de reformas de este país, de este gobierno, sino también mucho más allá del 26, Julio. A alguna gente se le ha olvidado que pues el país sigue gobierno tras gobierno, que los problemas están ahí. Tenemos que tratar de resolver los problemas y yo creo que no le niego, este es el primer obstáculo, un obstáculo importante, grande para esta iniciativa del gobierno nacional de un acuerdo nacional. Y no será el último y no será el único, pero yo sí prefiero el optimismo de seguir insistiendo porque es mucho mejor, incluso para momentos como este, que surgieron ayer con la decisión del Consejo Nacional Electoral, frente al cual tengo algunas opiniones y escuché con mucha atención a mi colega, la ministra de Justicia, y comparto plenamente sus opiniones, pero incluso en estos momentos
Julio, es mucho mejor tener abiertos esos escenarios de diálogo institucional, de diálogo con distintos sectores de la sociedad, insistir en que tenemos que llegar a unos acuerdos mínimos y no simplemente romper todos los canales de comunicación, porque yo creo que eso no le conviene al país. Por eso yo de alguna manera lamento una decisión. Yo toda mi vida he respetado las decisiones de la justicia. El Consejo Nacional Electoral es un organismo mixto, digamos, medio político, medio judicial, administrativo. Ha tomado una decisión que yo creo que es equivocada. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que, en la etapa que viene dentro de la investigación, revisar muy bien sus posiciones y revisar también muy bien las reposición o las apelaciones, los recursos que interponga la defensa del presidente de la República. Pero más allá de esta decisión y más allá de la convocatoria del presidente, que yo creo que es legítima a que la gente salga a las calles a defender el gobierno que eligió, creo que tenemos que seguir insistiendo en que necesitamos un acuerdo nacional de mínimos. Y precisamente usted dice, ministro, que se van a encontrar con diferentes tropiezos, y uno el que yo creo ver, y no es algo personal, sino lo leo en la cuenta, por ejemplo, de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Ellos dicen que sí apoyan un acuerdo nacional, pero que parece que la voz de las regiones no está siendo verdaderamente escuchada. Incluso ayer también veíamos lo que pasaba en el Cauca. ¿Qué está pasando en las regiones y cómo se va a hacer esa hoja de ruta del acuerdo nacional específicamente en el territorio? Pues la hoja de ruta ya inició en el territorio, ni más ni menos que el punto tercero del acuerdo es el de los pactos territoriales para transformar los 170 municipios PD. Vamos a Quibdó, entre otras cosas, el sábado. Coincidencialmente es la última zona PD que vamos a visitar en este propósito de construir 16 pactos territoriales para cumplir el compromiso con 7 millones de colombianos que viven en esos 170 municipios PEDES. Vamos a ir allá al Chocó, y esos 16 pactos, la idea es que sean en los cuales están participando comunidades, alcaldes, gobernadores. En esos 16 pactos la idea es que se incorporen a un acuerdo nacional. Pero, ministro, esta misma semana varios gobernadores estuvieron aquí en Bogotá en una asamblea y pegaron el grito en el cielo porque dicen que lo llamaron raponazo. De hecho, cuando usted ha hablado de desescalar el lenguaje como parte de ese acuerdo nacional, raponazo por el tema de las regalías que ya no llegarían como se esperaba a las regiones, y están esperando que el acuerdo nacional empiece por ahí. ¿Qué les responde usted? Ahí la presentación, Juan Diego, ya hemos dialogado con la mayoría de los gobernadores. El gobierno presentó el presupuesto bianual de regalías. Cada 2 años se presenta calculando los ingresos del Estado y las regalías que le corresponden a las regiones. Hay la presentación de una propuesta que obviamente disminuye los ingresos de los departamentos por la disminución del precio de los combustibles, por una serie de fórmulas, pero ya está abierto un diálogo con ellos. Le daría la respuesta a Juan Diego. Por eso le digo que en todos estos escenarios lo mejor es el diálogo y hablarnos a la cara y buscar soluciones y buscar respuestas a esos problemas. Y ya hemos establecido un diálogo con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior, con los gobernadores. Vamos a reunirnos la próxima semana con ellos para evaluar el presupuesto, para mirar si se han cometido equivocaciones, pero además vamos avanzando también con los gobernadores conjuntamente en un acto legislativo que precisamente va a profundizar la autonomía territorial en Colombia y fortalecer el sistema general de participaciones y los recursos que de los ingresos corrientes de la nación le corresponden, más allá de las regalías, a los departamentos y municipios de Colombia. Ministro, como usted debió escucharlo, ayer aquí en la W nos dimos a la tarea de escuchar diferentes voces frente al tema del acuerdo nacional. Incluso hablamos con gremios, con el tema, con los de Corabastos, que ya tienen una hoja de ruta para ir y reunirse con usted y todo esto. Pero al tiempo se conocen opiniones de partidos como Liberal, como el Centro Democrático, que dicen que no se sientan por nada del mundo
en ese acuerdo nacional. ¿Hay posibilidad de que ese acuerdo nacional se haga sin los partidos políticos, que se haga, no sé, con los sectores económicos, puede ser, por ejemplo? El acuerdo nacional se ha venido construyendo ya, además por instrucciones del señor presidente de la República, desde el discurso de instalación del Congreso el pasado 20 de julio. Y el presidente fue muy claro en las instrucciones al gobierno. Por eso, la directora del DAPRE, Laura Sarabia, y el ministro de Hacienda hicieron un primer acuerdo con el Pacto por el Crédito Barato en Colombia con Asobancaria. Estamos haciendo estos pactos territoriales que les mencioné. Este viernes, pasado mañana, vamos a ir a Santander de Quilichao, al norte del Cauca, con el señor presidente a entregar con el sector azucarero del país y con indígenas, afros y campesinos de Colombia, vamos a entregar ese norte del Cauca ha sido un escenario de un conflicto histórico de décadas por la tierra, con una serie de problemas muy graves, y estamos empezando a solucionarlo con el diálogo, y el presidente va a entregar las primeras 1.500 hectáreas, haciendas, a campesinos, indígenas y afros que van a desarrollar sus proyectos productivos apoyados por Asocaña en el norte del valle. Está sentada la mesa técnica de salud. Yo creo que ese es el camino, se va construyendo muchos acuerdos que hacen parte de un acuerdo nacional. Yo lamento, por ejemplo, la posición del expresidente Gaviria, pero la bancada liberal de Senado y Cámara, hay varias expresiones de parlamentarios diciendo estar dispuestos a participar en ese acuerdo nacional. El presidente del Senado del Partido Conservador también así lo ha señalado. Distintos otros partidos y expresiones políticas lo han dicho. Yo diría que tenemos que pensar en el acuerdo, no como un acuerdo de élites políticas. Yo creo que los partidos y las bancadas políticas son importantes en el acuerdo, pero no son los únicos, y hay que hablar con muchos otros sectores. La Iglesia Católica ayer expresó estar lista para esa conversación nacional. El presidente de la ANDI, yo quiero destacar la posición del presidente de la ANDI el día de ayer, muy profunda, muy abierta a construir con el gobierno y con los distintos sectores parte de ese acuerdo nacional. Varios empresarios que ustedes entrevistaron también. En fin, yo creo que hay muchas voces sumándose a esto. No desconozco, obviamente, que esta decisión equivocada, creo yo, con todo el respeto, del Consejo Nacional Electoral es, digamos, una decisión que de alguna manera vuelve y genera, digamos, una controversia, unas confrontaciones y unos choques grandes en el país que esperamos que podamos tramitar institucionalmente. Ministro, pero es que las voces que no están de acuerdo con ese acuerdo nacional no solo llegan de la oposición o de los partidos que no hacen parte de la coalición de gobierno, sino también dentro del propio pacto histórico. Para no ir muy lejos, la senadora Isabel Cristina Zuleta, que dice que ella no está de acuerdo con esto porque esto es algo que viene del santismo, me imagino que señalándolo a usted, y así hay otras voces que le siguen la corriente al presidente Gustavo Petro diciendo que lo quieren sacar del poder. ¿Cómo se logra gestar eso si ni siquiera dentro de su propio partido se puede llegar a un acuerdo? Bueno, hablando mucho, el pacto histórico, todos saben, no es mi partido, primero. En segundo, tengo profundo respeto por todos los senadores y su iniciativa parlamentaria, y no me pongan a pelear con la senadora Zuleta, que la verdad ya una y otra vez la posición del gobierno, no la de Juan Fernando Cristo, la del gobierno nacional frente al tema de la eventualidad de una reelección presidencial está totalmente clara frente a la opinión pública, y hace parte de las propuestas que hizo el gobierno en el acuerdo nacional de respeto a las reglas de juego, de respeto a la estabilidad institucional, y nos mantenemos obviamente en esa propuesta. Ahora, no todo el mundo va a estar de acuerdo con el acuerdo nacional. Yo he invitado a tomar un café al expresidente Uribe, ojalá me acepte la invitación para conversar sobre eso. En medio de todas estas confrontaciones y controversias, yo creo que es necesario para el país una dosis alta de diálogo. Ahora, no vamos a estar de acuerdo, ni todo el mundo va a estar de acuerdo, ni vamos a estar de acuerdo en todo. Es precisamente para un acuerdo nacional, para incluso establecer cuáles son nuestras diferencias y hacer un pacto y un compromiso por tramitarlas de manera
pacífica, de manera democrática y bajándole el tono verbal, sí, que obviamente yo creo que en las actuales circunstancias hay que insistir en ello, así parezca hoy para algunos imposible por la situación que se está presentando con la decisión del Consejo Nacional Electoral. Sí, pero ministro, como usted mismo reconoce, pues los últimos acontecimientos complican el panorama de eso que usted con tanta buena intención y trabajo está tratando de elaborar. Y yo le quiero sumar un elemento más. El presidente está llamando a la calle, a defender al gobierno en la calle, y tiene el derecho a hacerlo. Pero la oposición puede también llamar a la gente a la calle, a defender sus propuestas en la calle. ¿No le preocupa que esto se convierta en una discusión en la calle entre fuerzas precisamente populares en las calles y que eso nos complique aún más el panorama? Pues Félix, con los buenos días, yo creo que tanto el gobierno nacional y el presidente como la oposición tienen todo el derecho, y lo han hecho ya en ocasiones anteriores, Félix. En este año hubo marchas y manifestaciones convocadas por la oposición que el presidente y el gobierno nacional respetaron totalmente ese ejercicio democrático, y el gobierno también convocó hace poco a una marcha en defensa de las reformas sociales en el país. Ahora yo ayer estaba viendo en redes precisamente una convocatoria de líderes de oposición también a las calles, y yo creo que esas marchas deben ser garantizadas plenamente por el gobierno nacional para que se puedan dar de manera libre, de manera pacífica, expresando su desacuerdo con el gobierno en distintos temas, y el gobierno a su vez tiene todo el derecho también de convocar a las marchas. Yo creo que si lo hacemos en un clima, digamos que yo no digo tranquilo, pero de respeto a los derechos de todos, pues es hacer un esfuerzo por parte de las autoridades para que evitemos que, como usted bien lo señala con preocupación, pues ninguna de esas expresiones democráticas se salga de madre y termine en hechos que todos lamentaríamos, y el gobierno está en toda la disposición y en todo el compromiso de garantizar esas marchas y en todo el derecho de promover también la defensa del mandato del presidente del año 22. Señor ministro, hay uno de los puntos que usted plantea en su acuerdo nacional o propuesta de acuerdo nacional que le genera a uno, no sé, dudas, y le deja dando vueltas en la cabeza. Y es el de respetar el calendario electoral. Me pregunto yo, si el sentido común, la Constitución y la ley ya mandaron calendario y todo lo demás, ¿por qué tenemos que preocuparnos hoy porque se respete ese calendario electoral? Juan Diego, muy buena pregunta. El gobierno no está preocupado, el gobierno la tiene clara, ¿no? Vamos a elecciones en el 26, vamos a hacer un esfuerzo por tener unas elecciones tranquilas, pacíficas, con garantías para todos los ciudadanos. Se van a respetar las reglas de juego democráticas, la figura de la no reelección, no solamente para el presidente de la República, sino para gobernadores y alcaldes, es una buena figura en el país que garantiza una democracia plena y una alternancia que es necesaria en todas las democracias y que permitió la elección del primer gobierno de izquierda democrática en Colombia. Luego, eso no es una preocupación del gobierno, pero no podemos desconocer, Juan Diego, que en muchos otros sectores de la opinión y sectores radicales de oposición en el último año se ha venido haciendo toda clase de advertencias catastróficas sobre la democracia en Colombia, que no vamos a tener elecciones, que va a salir un decreto de conmoción ampliando el periodo del presidente, etcétera, etcétera. E incluso frente a iniciativas como las que se mencionaba ahora, de propuestas de tramitar actos legislativos cambiando la prohibición de la reelección. Entonces, creemos que para darle total tranquilidad al país y que podamos concentrarnos, mira, a mí lo que me preocupa de esta decisión del Consejo Nacional Electoral es que nos desvía del camino de trabajar todos conjuntamente por la solución de los problemas de Colombia. Ese me parece que es el principal problema. Y estos rumores y estas teorías conspirativas que han salido de que puede estar amenazada la democracia en el 2026 no le hacen daño
no le hacen bien al país, le hacen daño, y lo que queremos es generar total tranquilidad para que podamos concentrarnos en la discusión. El gobierno no está pretendiendo unanimismo ni consenso en todo, pero sí que podamos concentrarnos en la discusión de propuestas frente a problemas muy graves que está padeciendo Colombia, que no nacieron con el gobierno del presidente Petro en el 2022, ni van a terminar al culminar el periodo del presidente, que son problemas que van a estar ahí, que el gobierno reconoce. Hoy tenemos serios problemas de orden público y serios problemas con los grupos violentos en muchas zonas del país. Hay problemas económicos y sociales que hay que resolver. Hay una agenda de reformas sociales y ojalá nos pudiéramos concentrar en esa agenda de reformas, porque, vuelvo y le digo, respetando al Consejo Nacional Electoral, yo creo que el Consejo Nacional Electoral lamentablemente ha tomado una decisión equivocada, le ha quitado competencia al Congreso de la República, que tiene la competencia del fuero integral del presidente de la República, y eso nos pone en esta situación de controversia que ojalá se pueda manejar institucionalmente. Está claro que usted no está de acuerdo con lo que hizo el Consejo Nacional Electoral y por tanto no hay discusión en ese punto frente a lo que el gobierno piensa. Eso también se puede inferir que usted está de acuerdo con el tema que ha puesto sobre la mesa el presidente Petro, en el sentido de que este es un golpe de Estado. Buenos días, Alberto. ¿Yo qué es lo que creo? El Consejo Nacional Electoral se equivoca al investigar al presidente como candidato y desconocerle el fuero integral como presidente. Hay una figura que se llama, no recuerdo si la ministra de Justicia la mencionó también, que es el fuero por atracción. En el momento en que el presidente de la República se juramenta el 7 de agosto del 2022, desde ese momento y hasta al terminar su periodo constitucional, es la Cámara de Representantes, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la competente en materia disciplinaria, penal, administrativa y fiscal para investigar al presidente. ¿Cuál es, en mi concepto, la equivocación del Consejo Nacional Electoral? Que yo espero que mientras se tramita el proceso y la investigación, la defensa del presidente pueda convencer al Consejo Nacional Electoral que ha tomado un camino equivocado, agotando todos los recursos. La equivocación de ellos es, ellos pueden investigar, obviamente, y deben investigar, y es su obligación, las cuentas de la campaña, y no solamente las cuentas. Aquí se está hablando de exceso de topes. También deben investigar cuando hay financiación ilegales, etcétera, etcétera. Y esa es su obligación constitucional y legal. Lo que ellos no pueden es investigar al presidente de la República. Y el presidente de la República tiene razón cuando señala que el Consejo Nacional Electoral, y cuando tiene esa preocupación el jefe de Estado, lo que puede estar preparando es una investigación administrativa para ir armando un expediente contra el presidente para después llevarlo a la Comisión de Acusaciones para someterlo a un juicio por indignidad. Sí, yo creo que eso está claro. Yo creo que eso está perfectamente claro. La pregunta mía es si comparte la tesis del golpe de Estado. No, usted sabe que yo siempre he creído mucho en la fortaleza institucional de Colombia. Yo creo que hay que garantizar que funcionen las instituciones. A mí lo que me parece es que el presidente de la República, con todo su derecho, frente al antecedente que tuvo con su alcaldía y el Procurador General de la Nación de la época, que después la Comisión Interamericana y el Sistema Interamericano le terminó dando la razón, y el propio Consejo de Estado, tiene unas preocupaciones legítimas y válidas frente a lo que significa, obviamente, una decisión equivocada
del Consejo Electoral. Yo creo que yo espero que esta situación se pueda superar, vuelvo y digo, institucionalmente. Pero, ministro, es que todo lo que usted está diciendo tiene una lógica y tiene una explicación, como lo dijo esta mañana la ministra. Hay argumentación, hay cómo explicar que no están de acuerdo con que se abra una indagación en las condiciones que se abrió. Todo eso está, pues eso los expertos lo manejarán, el abogado del presidente, quien sea, el doctor Carvajal, el doctor Noriega. Se sienta con los señores magistrados de allá, da su argumentación y si tienen la razón, la justicia, pues, como usted dice, que sería magnífica, Julio. Pues es que la señora en 10 minutos desbarató el caso. Pero ahí vuelvo a la pregunta de Alberto. Pero el Consejo Electoral no lo ha desbaratado y una sola precisión, Julio. No es una indagación, es una investigación y un anuncio de pliego de cargos. Es serio. Yo vuelvo y le digo, creo, con todo el respeto por el Consejo Nacional Electoral, que es una equivocación grave la que se ha cometido, y yo vuelvo y le insisto. Yo creo que el fondo de la equivocación es que piensan que están investigando, o ellos decidieron investigar al candidato a la presidencia, y lo que hoy tenemos es el presidente de la República ejerciendo su cargo, y eso hay jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional sobre el fuero de atracción, Julio, y sobre que es la comisión de acusaciones la que recoge todos los expedientes que haya habido antes del ejercicio de su cargo, no solamente Julio, sino durante el ejercicio de su cargo. Y cuando sale de ejercer la presidencia de la República, y cualquier otro presidente, los casos que no fueron en ejercicio de sus funciones vuelven nuevamente a la jurisdicción que tenían antes de asumir la presidencia. Yo creo que ahí faltó, y ojalá, vuelvo y digo, se rectifique por el bien del Consejo Nacional Electoral y por darle tranquilidad al país, una posición equivocada que seguramente no se miró de fondo. Pero eso se resuelve en una diligencia judicial en donde ellos van a seguir insistiendo que el Consejo de Estado resolvió el conflicto de competencias y determinó que pueden investigar administrativamente la campaña del entonces ciudadano candidato. Y entonces vendrán los argumentos suyos y de la ministra y listo. Pero el problema de fondo es la pregunta de Alberto. ¿Y qué hacemos con el golpe de Estado? Usted dice, yo confío en la institucionalidad. ¿Y qué hacemos con la convocatoria dentro de un acuerdo nacional a unos sectores de la sociedad a que nos declaremos en asamblea permanente en las calles porque hay que respaldar al presidente? ¿Al presidente respaldarlo de qué si aún no ha pasado nada? Ah, no, pero vamos a la asamblea permanente. Entonces levanta la mano FECODE y dice, hoy no hay clase. Y un poco papás con los niños en la casa porque los profesores se van de asamblea permanente. ¿Ahí no le parece que es donde nos estamos adelantando a hechos que aún no han sucedido? ¿Por qué no damos primero la discusión que usted acaba de presentar aquí con argumentos serios que seguramente los validará un abogado del presidente y luego entonces arrancamos con la asamblea permanente en la calle? Es que usted sabe, para usted que tiene que manejar el orden público también, es enfrentar ahora todos los días una manifestación de apoyo al presidente de algo que no ha pasado. Sí, Julio, yo entiendo la preocupación y es legítima y es válida. Por eso, insisto, hay que mantener abierto ese escenario de diálogo y de búsqueda de acuerdo nacional, de acuerdo de mínimos y permitir que que funcionen las instituciones. Dos precisiones, Julio. El tema del auto del Consejo de Estado frente a investigación administrativa, vuelvo y le digo, el problema de fondo es que todos esos argumentos, Julio, ya se plantearon por parte de los abogados del presidente ante el Consejo Nacional Electoral y por algún motivo o no fueron tenidos en cuenta o el Consejo Nacional Electoral determinó que la defensa del presidente no tenía razón. Luego el tema, Julio, no es, digamos, que se pueda
que sea tan fácil rebatir. Ya hay un pliego de cargos, las competencias del Consejo y ese conflicto, digamos, de la competencia de la Cámara de Representantes a través de la Comisión de Acusaciones. Una primera precisión. Y la segunda, frente al tema de las asambleas, yo espero que sean, no se ha hablado de paros, de protestas, sino simplemente de movilizaciones populares que son legítimas. También las ha convocado la oposición y tenemos que estar prestos para garantizar que todas transcurran con normalidad. Obviamente hay que estar con las alarmas encendidas y yo esperaría, Julio, que a través de diálogo, a través de la discusión jurídica, a través de los recursos del presidente, estamos hoy en el primer día después del anuncio de la decisión del Consejo Nacional Electoral. Yo espero que podamos ir disminuyendo las tensiones y la confrontación. Ministro, gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable y ojalá que la tempestad se vaya con el huracán Milton por ahora. Muchas gracias a usted, Julio, y un saludo muy especial.